Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Aventuras sobre Ruedas. Nuestro viaje continúa en el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo. Esta vez visitamos el complejo arqueológico Huaca del Sol y la Luna, atractivo turístico donde se muestra la arquitectura de la cultura moche. Antes de continuar, no duden en darle me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de cada viaje. Las Huacas del Sol y la Luna están ubicadas una al frente de la otra, a unos 500 metros aproximadamente. Son dos importantes pirámides pertenecientes a la cultura moche que fueron construidas en su totalidad en adobe, un material hecho de barro. Estas huacas están situadas a 30 minutos de la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Pueden llegar a este lugar fácilmente desde el centro de la ciudad tomando un taxi o bus en el Óvalo Grau. Para llegar a la ciudad de Trujillo, tomando como punto de partida la ciudad de Lima, pueden ir en bus o vuelo directamente a esta ciudad. Si optan por tomar un vuelo de Lima a Trujillo, el costo es de 300 soles y de vuelta aproximadamente, y vía terrestre hay desde 120 soles. Para hospedarse existen varias alternativas, la elección dependerá de su presupuesto. Además de conocer las Huacas del Sol y la Luna, en Trujillo pueden visitar otros complejos arqueológicos como son Chanchan, Museo de Huaca de Moche, Huaca del Dragón o Arcoíris y el complejo arqueológico El Brujo. Antes de detallar las Huacas del Sol y la Luna, haremos un repaso por la historia de la cultura moche. Los moche fueron una cultura que habitó desde el siglo I al siglo IX en la costa central del Perú, entre los valles de Lambayeque y Huarpén. Se trata de una de las culturas más importantes de toda la historia del Perú y destaca principalmente por su impresionante arquitectura de adobe y sus obras de metalurgia y alfarería, de las más novedosas de la época. Las Huacas, el Sol y la Luna tuvieron su apogeo durante los siglos II y VII. Son parte del complejo arqueológico más importante construido por la cultura mochica. Según las investigaciones, estas huacas están compuestas por un centro político, ceremonial, administrativo, urbanización y cementerio de esta cultura ancestral, aunque también fue ocupada por los antiguos integrantes de las culturas Chimú y Sicán, esto tras el cese de la cultura moche. Con respecto a estas huacas, hay varias teorías, pero las más convincentes son las que dicen que la Huaca del Sol fue para fines políticos y la Huaca de la Luna fue para fines religiosos. Huaca del Sol es la pirámide más grande del lugar. Consiste en una pirámide escalonada de unos 43 metros de altura. Cuenta con 5 grandes terrazas. La mayor mide 80 metros de longitud sobre unas bases de 228 metros de largo por 136 metros de ancho y la plataforma de 18 metros de altura. Está coronada por una pirámide de 23 metros de alto, que tiene una base cuadrangular de 103 metros de lado. Esta huaca fue un centro político administrativo de la cultura moche, habitada por la alta sociedad. La huaca fue parcialmente destruida por los españoles al desviar el cauce del río Moche, dañando una parte importante de la huaca. Huaca de la Luna. A pesar que la Huaca del Sol es la edificación más grande de la zona, se presume que la Huaca de la Luna fue el templo principal de la cultura moche. Según los historiadores, este espacio habría sido utilizado como escenario de rituales de sacrificios humanos, ya que en su interior se descubrió hasta 40 cadáveres que pertenecieron a los jóvenes, adultos y guerreros. Esta
Esta construcción destaca por tener templos que fueron superpuestos y construidos en diferentes periodos. Tiene una base cuadrada de 87 metros de lado y una altura de 21 metros. En su plataforma superior se levantan una serie de salas decoradas con figuras humanas. En un altar ceremonial del último templo construido, fueron descubiertos los restos de 40 guerreros sacrificados. Es importante destacar que en esta cultura era un honor inmenso el poder ser sacrificado. La Huaca de la Luna conserva interesantes pinturas murales de 5 colores: blanco, negro, rojo, azul y amarillo, los cuales fueron obtenidos de minerales y relieves donde se pueden apreciar la divinidad moche llamada Ayapaec o el dios degollador. Igualmente es importante visitar los patios y plazas ceremoniales de más de 1500 años de antigüedad. En la fachada se puede observar una serie de personajes con la deidad de las montañas con cinturones que terminan en cabeza de cóndor, zorros con cabezas de trofeo, pescadores, una serpiente, enormes cangrejos con cuchillos ceremoniales, personajes agarrados de las manos o los sacerdotes de los rituales. Cada figura es relacionada con el culto del agua y la fertilidad agrícola. Existe un patio de 10.000 metros cuadrados desde donde los pobladores de las zonas urbanas circundantes podían ver la preparación para el sacrificio de los guerreros. Sin embargo, el sacrificio propiamente dicho solo podría ser observado por las altas autoridades. Entre ambas huacas se encuentra el núcleo urbano, compuesto por grandes avenidas, viviendas, callejuelas, plazas y corredores. Por ello, se puede afirmar que esta cultura tuvo una alta organización social, política, religiosa y económica. Recomendaciones para visitar. Además, en este lugar encontrarán un museo que te recomendamos visitar después de tu recorrido al complejo arqueológico. Si les gustó este video y quieren obtener más información acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones, así estarán al tanto de cada viaje. Si tienen alguna consulta o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no olviden dejarnos sus comentarios. Les agradecemos por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.